¿Cómo trata la IA la literatura española? En concreto, ¿qué consideración tiene hacia nuestras obras maestras? ¿Influirá la cultura del país en el que ha sido creada en sus comentarios, principalmente Estados Unidos y China? ¿O los modelos de lenguaje se mostrarán impasibles ante el sesgo cultural? ¿Estamos ante un producto objetivo que valora de forma independiente las grandes obras de la humanidad? ¿O nos encontramos ante un instrumento de parte que juzga a partir de una serie de preferencias culturales? Me parece que esta es una pregunta pertinente ahora que estamos en fase de testeo del nuevo juguete que la tecnología ha entregado al género humano. Recordemos que los productos culturales han sido siempre objeto de modas, valoraciones parciales y combates, la famosa lucha cultural de Gramsci, que han subrayado de forma interesada el valor de ciertos autores y han ocultado también de forma interesada el valor de otros. Pues bien, la literatura juega en la Champions de la lucha cultural. Por ejemplo, nunca he entendido el aprecio a Hemingway más que por el hecho de que fuera norteamericano, al igual que no puedo entender que Bulgakov no sea un clásico del siglo XX, excepto por el hecho de que era ruso. ¿Cómo valorará la IA el teatro barroco español? ¿Seremos un hito de la cultura de Occidente o nos tratará, como dicen los franceses, como la quinta rueda del carro? Vamos a comprobarlo y a ver qué pasa. Esto es Reflexiones Críticas y nos arrojamos a las entrañas de la bestia para ver cómo late su corazoncito con la poesía. Si te gusta este contenido, dale al me gusta, suscríbete y comenzamos. El experimento al que hemos sometido a la IA ha seguido unas ciertas normas. En primer lugar, hemos seleccionado dos IA, una americana y una china, porque lo que queremos medir es la diferencia entre culturas de origen y no entre modelos. En este sentido, partimos del axioma de que la empresa que las crea no es tan importante como la cultura de base desde la que ha sido nutrida. En segundo lugar, y sabiendo que la IA tiende a dar la razón al usuario, hemos decidido usar un estilo polémico para ver si la máquina se enfrenta a nosotros cuando le expresamos nuestro desacuerdo o si por el contrario intenta hacernos la pelota. En tercer lugar, hemos mantenido las mismas preguntas y en el mismo orden para las dos IA, siempre que resulte natural en la conversación con el cacharro. Solo en el caso de que el diálogo se desvíe, hemos considerado hacer variaciones sobre el original. Por último, no hemos asumido una postura de neutralidad, sino que nos hemos posicionado como defensores de la cultura española frente a la francesa, la anglosajona y la china. Esto también sirve para ver cómo se defiende la IA. ¿Cuál ha sido el resultado? Vamos allá. Empezaremos con Gemini como podríamos haber hecho con cualquier IA americana. Comenzaremos preguntándole cómo valora la obra de Calderón dentro de la producción literaria del barroco europeo. Como cabría esperar, la valoración que hace es positiva. No solo es una figura central del siglo de oro español, es posiblemente el arquitecto más refinado del drama barroco en todo el continente europeo, y destaca tres aspectos: su rigor intelectual, la evolución de la comedia nueva y su sentido del espectáculo. Bueno, parece que vamos bien, nuestro ego nacional se puede sentir halagado. Pero vamos a retar a la IA de una forma más directa. Nuestra segunda pregunta es a quién considera mejor, si a Calderón o Molière. Así, sin anestesia. En realidad este es un punto intermedio de conflicto porque tanto la cultura hispánica como la francesa en principio le deberían ser igual de ajenas a la IA americana. Muy diplomáticamente me dice que es como elegir entre papá y mamá y nos ofrece este cuadro comparativo. Leyéndolo atentamente se ve a Calderón como un autor grave, filosófico y racional, mientras que Molière aparece como un cómico satírico de las costumbres humanas. En conclusión, Calderón representa el barroco en su máxima expresión, la búsqueda de lo absoluto, la duda entre sueño y realidad y la rigidez de los códigos morales. Molière representa la transición hacia el clasicismo y la ilustración, la razón como herramienta para corregir las costumbres mediante la risa, castigat ridendo mores. La IA ya va enseñando la patita. Los españoles, serios y preocupados por su honor, frente a los franceses que desde su ligereza universal se ríen del mundo. Vamos, un peñazo filosófico contra una comedia divertida. No es difícil pensar con cuál nos quedaríamos. Así que contraatacamos. Que elija qué prefiere, si el teatro barroco español o el francés. A ver si se moja. Pues en este caso contrapone la rapidez, agilidad y libertad de la comedia española a la rigidez del clasicismo francés. Bueno, parece que según los parámetros usados anteriormente, los mismos criterios que sirven para ensalzar a Molière sirven para decretar la victoria del barroco español. Pero no tan rápido. Resulta que ahora el teatro español se prefiere si buscas una experiencia cinematográfica. Muchas tramas, personajes que se disfrazan y un lenguaje vibrante que conecta con el pueblo. Es el antecesor directo de las series de televisión modernas. En cambio, el francés se elige si buscas la perfección de la forma, una elaboración psicológica profunda, personajes que se debaten y una elegancia verbal que parece tallada en mármol. Vaya, vaya, parece que ahora nosotros somos el cuadro flamenco, alegre pero insustancial,
mientras que ellos son la orquesta filarmónica que hace música de verdad. Así que contraataco y le digo que no estoy de acuerdo con que el barroco francés tenga un mejor análisis psicológico que el español. Y aquí Gemini recula y me da la razón, señalando que a menudo es un cliché de la crítica literaria más académica o afrancesada. Ah, pillín, si no te cuestiono me cuelas un tópico. Pero vamos a su conclusión. Señala Gemini que los personajes franceses explican, racionalmente se entiende, su conflicto, mientras que los españoles lo muestran en sus acciones. Y esto no es bueno. Os explico por qué. Los franceses dividen la actitud que tenemos ante nuestras emociones en dos grupos, que ellos llaman primer grado y segundo grado. El primer grado es lo que hace un español que grita cuando está enfadado y ríe cuando está alegre. Este comportamiento para los franceses es poco refinado, lo que interpretado según sus cánones quiere decir que es un poco primitivo. El segundo grado es lo que hace un francés enfadado cuando en vez de gritar busca el comentario más destructivo que encuentra para pulverizar al otro, pero lo hace en un tono pausado, sosegado y calmo. Este segundo grado sería para ellos más civilizado. Y aquí tenemos a nuestro teatro barroco funcionando en primer grado, mientras que el suyo está en el segundo, así que no es difícil ver cuál es superior. Ya, mon amour. Contraatacamos. A ver, que los personajes de, por ejemplo, Calderón no usan la introspección verbal. Yo creo que la usan y con más profundidad que en el barroco francés. Y aquí el desgraciado de Gemini cambia de opinión como un político ante una encuesta electoral y me da la razón. Touché. Tienes toda la razón en que calificar al teatro español como un teatro puramente de acción es una simplificación que no le hace justicia a Calderón. De hecho, se podría argumentar que la introspección calderoniana es más profunda que la francesa por una razón clave. No solo analiza los sentimientos como Racine, sino que analiza los mecanismos del conocimiento y la percepción. Feliz por haberle torcido el brazo a Gemini con el teatro francés, subo la apuesta. Oye, ¿y si comparamos el barroco español con el teatro isabelino, quién gana? Aquí me reconoce que esta es la final de la Champions del teatro y me vuelve a presentar una tabla comparativa. En su conclusión, ¿quién gana? Gana el isabelino si buscas la verdad del individuo. Shakespeare es el maestro de la psicología del yo. Sus personajes se desvían de la trama para hablarnos de sus penas personales. Gana el barroco español si buscas la perfección del sistema. El teatro español es un espectáculo total donde la poesía, la ideología, la música y la estructura social encajan perfectamente. Bueno, estamos ante una valoración similar a la anterior. Lo inglés atiende más al individuo, luego es más universal, mientras que lo español es más perfecto formalmente. Fijémonos que en que el teatro español es anárquico, respeta las reglas según con quién se compare, y casi siempre como parte perdedora. Así que la replico. Dicho así, parece como si el barroco español no tratara los dramas individuales, lo que no es cierto. Y una vez más, Gemini se le envaina. Me reconoce que sí que los trata, pero que la diferencia radica en el énfasis en la personalidad del personaje, teatro isabelino, o en el conflicto con sus circunstancias, barroco español. Lo que ocurre es que mientras en Shakespeare el drama individual nace de la personalidad, la ambición de Macbeth, los celos de Otelo, en el barroco español el drama nace del conflicto entre el individuo y su circunstancia, lo cual es, si cabe, más trágico. Y añade, piénsalo así. En el teatro inglés vemos al individuo contra sí mismo. En el español vemos al individuo contra su destino y su sociedad. Ambas son exploraciones psicológicas de primer nivel. Bueno, pues parece que hemos llegado a un acuerdo con la IA americana después de insistir un poco, pero no me queda claro si porque realmente su sistema lo ha computado o para darme la razón a mí por pesado. Probadlo si queréis a ver a dónde llegáis. Os leo en comentarios. Pasemos ahora a DeepSeek. ¿Influirá la cosmovisión oriental en la forma de presentar la información? Vamos allá. Lo primero que llama la atención es que el tono que adopta la IA china es bastante más culto y elaborado que su colega yankee. Además, la extensión del comentario inicial es mucho mayor que la que ofrece Gemini, como se puede observar en esta pantalla en la que se pueden comparar ambas valoraciones. La de DeepSeek es más profunda y hace referencia a la influencia de Calderón, por ejemplo, en Schopenhauer. En segundo lugar, la comparación final entre el barroco francés y el español es más matizada y equilibrada. Señala que el español llega a un público más limitado por necesitar de un contexto muy específico, pero es de una gran hondura, mientras que el francés es más intemporal porque se puede entender hoy en día en culturas muy distintas. Como dice Deep, el teatro español fue más original y metafísico. El francés fue más perfecto e influyente. Para entender el barroco, el español es insustituible. Para ver teatro y que siga funcionando sin notas a pie de página, el francés, sobre todo Molière, sigue siendo más vivo. Ambos son necesarios, pero si obligas a elegir una cima del barroco europeo, yo me inclino por el español. Pero admito que es una preferencia personal, no un hecho objetivo.
Cuando manifestamos nuestro desacuerdo, como hicimos con Gemini, DeepSeek se muestra dispuesto a matizar, pero, diferencia interesante, hace explícitas las razones por las que esta es una idea difundida, por la historia de la crítica literaria, por la mayor dificultad del estilo español y por la complejidad de las tramas. Una vez más, esta precisión no sale a la luz si el usuario no fuerza al sistema a ir más allá de las primeras impresiones, lo que quiere decir que parte de una crítica literaria estándar, es decir, la francesa y la alemana, y solo sobreimpone la hispánica a petición del usuario. Esto plantea dudas sobre el uso de la IA para aprender, ya que como todo producto cultural está producido desde una posición, y detrás de toda posición hay un autor. Si esta idea es cierta, podemos esperar que DeepSeek se sienta amenazado si tocamos sus joyas literarias. ¿Qué tal si probamos con El pabellón de las peonías, también conocido la historia del alma que regresó? Es una obra de teatro ópera del siglo XVI que trata el tema de la pasión amorosa, King. Su autor, Tian Xianzu, es contemporáneo de Lope de Vega, así que la comparación parece muy apropiada. Comencé por compararlo con Calderón y su conclusión fue la siguiente. Si valoras la construcción intelectual del drama, Calderón es insuperable. Si valoras la exploración de la subjetividad y la fuerza irracional del deseo, Tian Xianzu va más lejos que casi cualquier dramaturgo occidental de su época. Que una heroína muera de amor y que su fantasma sea el personaje más vivo de la obra es un giro que Shakespeare ni siquiera exploró con tanta radicalidad. Independientemente de que estemos ante dos genios de la literatura, DeepSeek no pone ni quita rey, pero ayuda a su señor. Este comentario final sobre Shakespeare es todo un posicionamiento cultural, así que intento afinar mi análisis pidiendo una comparación con Lope. Las damas de Lope contra Du Liniang, la heroína china. Vamos a ver quién puede más. Y aquí DeepSeek coloca a las mujeres de Lope y a Du Liniang en una misma escala, solo que la adolescente china va más lejos. La dama lopesca es una mujer que tiene deseo propio y toma iniciativa amorosa. Su deseo choca contra el honor y suele resolverse en matrimonio, integración del deseo en el orden social. Du Liniang hace todo eso pero llevado al extremo más radical. Su deseo es tan fuerte que no puede integrarse en el orden social. Muere. Pero su muerte no es el final. Su fantasma persigue su amor y al final el emperador tiene que reconocer la validez de su unión más allá de la muerte. Es como si una dama de Lope dijera, si no puedo vivir con mi amor, lo viviré muerta. Muy delicadamente en la comparación final, DeepSeek sentencia que Lope nos dice que el deseo puede y debe ser feliz dentro del orden, una solución más realista pero también más conformista. Tian Shanzu nos dice que el deseo es tan poderoso que ni la muerte lo detiene y que la sociedad, el emperador, debe arrodillarse ante él, una solución más utópica y radical. Y para acabar esta comparación y para molestar un poco la conciencia cultural china, aprovecho el tema de la pasión y la muerte y le pido una comparación entre la obra china y el amor más poderoso que la muerte de Quevedo. Y me atrevo a decirle que, no sé, me parece que Quevedo tiene más profundidad. El pabellón no deja de ser una comedia. Genial, pero comedia al fin y al cabo. ¿Cómo reacciona ante este golpe bajo? En primer lugar, DeepSeek acepta la parte que considera justa de mi opinión. Pero en lugar de buscar una confrontación directa o en el plano de las ideas, afirma su posición matizando la mía. Señala, y señala bien, que una comedia no tiene por qué ser poco profunda. Indica que la Divina Comedia es comedia pero no superficial. Touché. Pero a continuación contraataca. El soneto de Quevedo es profundo en un sentido muy específico y occidental. Explora la conciencia individual en su límite extremo. Esa profundidad es incomparable en la lírica europea, no la discuto. Algunos críticos sostienen que Xianzhu es más profundo que Quevedo en un sentido. No necesita final trágico para mostrar la verdad. Su comedia no es evasión, es profundidad antropológica. El amor no solo vence a la muerte, sino que reordena el cosmos. Muy bien, Dipsik, defiendes tu cultura con elegancia y finura. En tu respuesta, un español no se puede sentir herido y un chino se puede mostrar orgulloso. Pero al final, y como decía Don Quijote, tú sabes quién eres. He hecho este pequeño experimento para demostrar que los diferentes modelos de IA son hijos de la cultura que los crea, y que la imagen que proyectan depende de los materiales que seleccionan, puesto que la cultura no es ni puede ser objetiva o imparcial. La ausencia de una presencia hispánica en los centros de decisión determinará un punto de subordinación cultural en esta herramienta que va a modelar el futuro próximo. Y cuando los propios hispanohablantes recurran a la IA para aprender sobre su propia cultura, asumirán este sesgo, algo que por otra parte no es nada nuevo en nuestras historias. Una nueva batalla cultural se está dirimiendo entre modelos del lenguaje y una vez más tampoco estamos allí.
Como crítico que soy, me tocaba hacer esta reflexión, con la esperanza oculta de equivocarme y que dentro de unos años, si algún internauta se encuentra con este vídeo, se pueda reír de este agorero que se equivocó con el diagnóstico. Brindemos por ello. Un saludo y hasta la próxima.